Tengo que confesarles algo. En el video pasado les dije que iba, o sea, que les iba a dar como 3 lecciones que me dejó el buceo en mi vida como profesional y mi vida personal y así. Y mientras como daba el intro, se me ocurrió otra y entonces ya iban a ser 4. Y luego, como se me ocurrió esa otra, la tercera original, la neta se me olvidó completamente. Y, y me inventé una. Ahí mientras hablaba. Pero sí está buena. O sea, ya después, cuando ya subí el video y todo, y después dije, o sea, me acordé de la tercera original, que debió haber sido la cuarta. Y dije, no manches, la neta sí está buena. Y lo dije, no, bueno, pues creo que ya con eso es suficiente. Y me ha estado taladrando el cerebro todo este tiempo. Entonces vamos a hacer como una parte 2 de ese video. Y hoy nada más voy a enfocar en esa. Eh, y puede ser que sea la más importante. A lo mejor por eso la bloqueé de mi cerebro. Y no nada más la más importante, como que la más profunda y que a veces se nos olvida. Pero bueno, una de las lecciones así, bueno, esta lección es muy similar a lo que te dicen en el avión, ¿no? Si la cabina se llega a despresurizar, ponte tú el oxígeno primero y luego se lo pones a alguien más, ¿no? Obviamente, si tú no te pones el oxígeno y te puedes quedar inconsciente, entonces no puedes ayudar a la persona de al lado. Entonces ya son 2 personas las que, o las que estén al lado de ti, pues que no pudieron recibir esa ayuda. Y en el buceo, en la categoría de buceo de rescate, justamente nos enseñan esa lección. Haz de cuenta, hay unos escenarios, o sea, nos ponen así escenarios primero teóricos y luego ya como en la práctica, ¿no? Entonces, tenemos al buzo como nervioso. Una persona que está nerviosa, que está antes de entrar en pánico y cómo reaccionar ante eso. Y luego tienes ese mismo buzo nervioso, persona nerviosa, en la superficie o abajo del agua. Son 2 maneras diferentes de responder, ¿ok? Entonces ya ahí son 2 escenarios. Y luego tienes buzo en pánico en la superficie y buzo en pánico abajo del agua. Y luego tienes persona agotada en la superficie, persona agotada bajo el agua, y luego tienes persona ahogada en la superficie y persona ahogada abajo del agua. Esos son como los 4 escenarios generales. Y luego de ahí, pues hay un montón de variantes, ¿no? Y pues de todo esto nos van poniendo como escenarios y qué harías en este caso y todo. Y luego ya en la práctica, en el agua, pues hacemos estos drills de cómo reaccionar ante estas situaciones. Pero bueno, no me voy a clavar tanto o sea, no te estoy dando un curso de buceo, te estoy queriendo decir como cuál es la lección que aprendí. Pero bueno, una que me llamó, o esta parte que me llamó a mí mucho la atención, es que, haz de cuenta, en una de esas variantes, que es la persona en pánico en la superficie, ¿ok? Normalmente en la superficie, pues tú tienes un chaleco que te da flotabilidad, llegas a la superficie, lo inflas, como traes conectado el tanque al chaleco, se infla y estás flotando, ¿no? Y normalmente cuando estás en la superficie, pues ya te quitaste el regulador, muchas veces la máscara ya te la pusiste aquí abajo para no tener la máscara ahí puesta. Pero de pronto hay personas que ya sea porque se les olvidó, porque estaban nerviosos o porque entraron en pánico, no inflaron el chaleco. Llegaron a la superficie y se les olvidó inflar el chaleco y entonces están pataleando. Imagínate, patalear en la superficie con un chaleco puesto, con un tanque cargando, con tu cinturón de pesas.
Entonces, pues no está fácil. O sea, no está fácil sostenerte así en la superficie. El cinturón, su función es hundirte y por eso lo compensas con el chaleco. Pero las personas pues tienden a entrar en pánico muy rápido. Súmale un poquito de oleaje. Estás moviéndote en el agua, empiezan las olas pues pegarte en la cara y entonces empiezas a tragar agua y puede escalar muy rápido de un buzo nervioso a un buzo en pánico a un buzo ahogado o agotado primero y luego ahogado, ¿no? La palabra ahogado puede sonar como fatalista, pero no necesariamente un ahogamiento implica pues que te mueras, ¿verdad? Eh, este, a veces es como agotamiento, pierdes la conciencia por el agotamiento, pero sigues respirando. A veces, pues sí, bueno, no me voy a meter en tanto detalle. El chiste es que haz de cuenta, si tú te presentas con una situación en la que la persona que está en pánico no es difícil de manejar. O sea, imagínate que yo me encuentro una persona que está en pánico, yo mido 1,70 y peso 80 y quíboles, pero la persona resulta que está en pánico, pesa 120 y mide 1,85. Pues, ¿qué va a hacer? Si yo me le acerco, ¿qué crees que va a pasar? Si yo lo intento ayudar, vamos a forcejear y me va a hundir a mí. Aunque yo tenga el chaleco inflado, corro el potencial que me hunda. Entonces, lección número 1, haz de cuenta en esos casos. Bueno, o sea, tú puedes como evaluar qué tan factible es hacer el acercamiento a la persona. Hay algunas técnicas. Haz de cuenta que hay una en la que tú no estás en pánico y que tienes este entrenamiento, desinflas el chaleco, te hundes tantito, le pasas por abajo, le apareces por atrás, inflas tu chaleco, lo pescas de atrás, haz de cuenta, lo agarras del tanque o lo agarras del chaleco y con las piernas le agarras el tanque por atrás y le inflas su chaleco. Y en la gran mayoría de los casos, el hecho de establecer flotabilidad, o sea, que tú logres que la persona flote, se acabó el problema. Ya, automáticamente siente esa seguridad, ya estás flotando, ya, se acabó el pánico, ¿no? Hay otra en donde si tú crees que tienes la capacidad de manejar a la persona, te acercas muy cuidadosamente y donde te agarra la mano, le das un jalón, o sea, la volteas o lo volteas y haces lo mismo, te ganchas del tanque, le agarras el chaleco y le inflas el chaleco, ¿no? O sea, agarras su manguera y le inflas tú el chaleco. Lo primero que tenemos que hacer siempre que hay alguien en peligro es ayudarles cuando están en superficie, a tener flotabilidad. Si estás en el barco, pues primero le avientas el salvavidas, ¿no? Y sí, que tengan flotabilidad positiva. Y el problema es que no siempre se puede, por las condiciones o si tú crees que esa persona es más grande que tú y corres este riesgo que también te hunda, hay que proceder o con mucha cautela y ahí viene el punto de este video, dejar que se ahogue. Así como suena, ¿ok? De hecho, en ese escenario nos enseñan que nosotros tenemos que mantener una posición a la defensiva. Si la persona, o sea, nosotros mantenemos una distancia y primero empiezas, cálmate, infla tu chaleco de lejos. Infla tu chaleco, acuérdate, infla tu chaleco. Aquí tienes la manguera, nada más pícale este botón, inflalo. Si tienes algo que flote, se lo puedes aventar también, pero siempre manteniendo la distancia. Y de hecho la posición tú tienes que mantener una posición de que así, ¿no? O sea,
de manera que no te pueda agarrar de donde te pueda hundir y de manera que si se acerca, tú puedes, con esta posición, pues puedes patalear hacia atrás como en reversa y siempre mantener una distancia nada más en donde no te pueda alcanzar. Eh, entonces, si ya intentaste todo, la persona no sale del pánico eh, y, y corres el riesgo que también te pueda dañar a ti o hundir a ti o golpear o lo que sea por estar en pánico. Entonces el procedimiento literal en el libro es déjalo que se ahogue. Y otra vez, el ahogamiento no necesariamente es de que ya valió. Muchas veces el ahogamiento es inconsciencia, es agotamiento total, ya tragó agua y entonces prácticamente la persona se rinde. No quiere decir que se murió, ¿no? Entonces, pero sí es dejar que eso pase y ¿qué crees que sucede? Hay otras variantes que son, eh, como ya te había dicho, ¿no? Buzo ahogado o agotado en la superficie. Entonces tú cambias del procedimiento, el protocolo del pánico a ese otro. Si ya se agotó, ahora sí, lo volteas y lo primero que haces es que le inflas el chaleco. Normalmente si la persona tampoco es como que se va a hundir así como piedra, pero como estás tú cerca y si ves que algo empieza así a pasar, pues luego metes mano, inflas el chaleco, flotabilidad, lo pones boca arriba y lo remolcas a la embarcación. Normalmente siempre andan ahí los barcos cerca, o si estás cerca de la costa, pues lo puedes remolcar hacia allá. Y ahí evalúas si está respirando o no está respirando. Y también hay protocolos para eso, estando en el agua, estando en el barco, estando en la orilla y listo, ¿no? El chiste es que yo cuando nos dicen esto, o sea, nos dan como ese protocolo y así, ¿cómo? ¿No? Creo que todo el mundo reacciona de manera igual. ¿Cómo? ¿Cómo vas a dejar que la persona, o sea, tienes que hacer lo necesario? Entonces, pero ya después cuando te explican las implicaciones, una persona que está en esas condiciones, necesitas, vamos a decir, un recurso para poder hacer un rescate. Si dos personas están en esa situación, entonces se tienen que duplicar los esfuerzos de rescate. Y al mismo tiempo, en esa duplicación de los esfuerzos de rescate, hay una posibilidad de que, o sea, hay un porcentaje de probabilidad que una persona corra un riesgo. Entonces, al final, es como matemáticamente es probable, o sea, es mejor dejar que eso suceda y que haya nada más una persona en riesgo para que todos los esfuerzos de rescate se vayan hacia una sola persona versus a dos. Entonces, matemáticamente o sea, es una decisión lógica y matemática, no emocional. ¿Y cómo aplica? ¿Cómo aplica ese escenario en nuestras vidas? Pues creo que nos pasa constantemente, ¿no? Eh, Se nos olvida que para nosotros poder ayudar a nuestras familias, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a nuestros socios, a nuestros amigos, pues nosotros tenemos que tener esta solidez y este como soporte, eh, usando como la analogía la flotabilidad. Y solamente desde esa posición de, si quieres, llámale frialdad, llámale como tú quieras. Yo lo veo más eh, como ¿cómo le podemos decir? Amor propio. Pues sí, dice Simona que amor propio puede ser, pues no sé. Care, o sea, como, sí, de que, sí, es una, sí, yo creo que sí.
Pues sí, amor propio. Digo, también eso lo puedes traducir a la parte financiera, a la parte emocional, a la parte como psicológica. ¿Cómo se llama la otra? Que es como, ajá, inteligencia emocional. Ajá, todo eso te da una cierta solidez y manejo de la situación que realmente puedes ayudar, contribuir de una manera en la que los dos se puedan ver beneficiados y no que los dos se vayan al pozo. Porque a veces llámale ayuda financiera o incluso ayuda emocional, pues si no estás bien, pues ¿cómo? O sea, si tú lo estás haciendo desde una posición también de victimez, y pues a lo mejor los dos los dos se van a hundir más en el pozo de la miseria, ¿no? O si vemos desde el lado como financiero, pues ¿cómo? ¿Cómo te ayudo? Y si yo voy a acabar peor y luego o sea, tú me vas a tener que ayudar a mí o alguien más y entonces se hace esta cadenita. El punto es que a mí me dejó como muy claro ese escenario de que yo sé que se ha utilizado la analogía en el avión, pero como que acá está más crudo porque en el avión como que tú no tienes al final mucho control o mucha responsabilidad de lo que vaya a suceder. Eh, en este escenario sí, o sea, tú tienes la decisión y creo que al final eso es como más aplicable a nuestras vidas, ¿no? Y pues sí, esa es la lección que te quería compartir. Eh, Creo que así como en el buceo, a veces tenemos que tomar decisiones fuertes y que parecieran egoístas, pero tienen un sentido, ¿no? Tienen, si lo quieres ver matemáticamente o como sea, pero pues primero tenemos que estar bien nosotros para poder dirigir una empresa, para hacer un emprendimiento, para tener una familia. Y tampoco quiere decir que siempre tienes que estar perfecto y al 100, pero sí tienes que entender que en ese momento tú no estás en una posición, entonces tienes que dejarte ayudar, ¿no? Tú tienes que ser la persona del otro lado y decir, a ver, yo ahorita no tengo flotabilidad, güey, échame un salvavidas o déjame primero establecer mi propia flotabilidad y seguridad y luego platicamos. Ahorita no, nos vamos a ir los dos, ¿no? En el chorro. Y pues es eso, nada más estar conscientes, es seguir trabajando en nosotros mismos. eh, y lo he dicho muchas veces, eh, o sea, yo le invierto más tiempo en autoconocimiento y en descifrar cómo funciona mi cerebro y mis emociones que en cómo vender en línea ¿sabes? Como en la parte técnica del comercio electrónico, creo que ahí eso se arregla o eso se resuelve, ¿no? Hay tutoriales para hacerlo. Y para la parte emocional, aunque hay libros y cursos y lo que tú quieras, pues es un trabajo interno y ahí es donde yo creo que vale la pena invertirle muchísimo. Si estamos bien, pues probablemente todo lo demás va a estar mejor o vamos a poder contribuir desde una posición pues en donde sí podemos servir, ¿no? O aportar algo, no quitar o no jalar. Pero bueno, ahí te la dejo.